Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el doctor Diego Avente Brum. Voy a leer rápidamente un brevísimo currículum del doctor Diego Avente Brum. Él es profesor y director del programa de estudios hemisféricos y latinoamericanos en la Universidad George Washington de Estados Unidos. Además, es también profesor vitalicio de ciencias políticas en la Universidad de Miami. Es catedrático en la Universidad Católica de Asunción y también en el programa de posgrado de la Universidad Nacional. El doctor Diego Avente es autor y editor de más de 30 libros y artículos publicados en revistas académicas en Chile, Estados Unidos, Paraguay y Reino Unido. Es ex embajador, también fue senador de la República y ministro de Justicia y Trabajo. Con el doctor Diego Avente Brum vamos a hablar esta noche acerca de cuál es la calidad de la democracia en el Paraguay. A casi 34 años de la caída de la dictadura estronista y del inicio del proceso de democratización en el país, ¿cuál es hoy la calidad institucional de nuestra democracia? Bueno, vamos a hablar de eso con el doctor Diego Avente Brum. También vamos a hablar sobre los resultados que se produjeron en las internas simultáneas realizadas el pasado 18 de diciembre. ¿Cuáles serían posibles escenarios que se pueden dar en las elecciones del 30 de abril del año que viene? Empezamos el programa, como siempre, agradeciendo a las empresas presentadoras de Líderes, Banco GNB Paraguay, Juntos Más Fuertes y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa, conversamos con el doctor Diego Avente Brum, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, Juntos Más Fuertes. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Llegó ABC ePaper. Disfruta de hojear tu diario desde cualquier dispositivo. Ingresa a edicionesabc.com.py, suscríbete y accede a todos los suplementos, revistas y especiales del día. ABC ePaper, tu diario de siempre en tu pantalla. Ya estamos en compañía del doctor Diego Avente Brum. Doctor, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarme aquí en Líderes. Muchísimas gracias, al contrario, muchísimas gracias a usted por la invitación. Yo me siento muy honrado por poder compartir este momento de conversación, de análisis sobre una realidad muy importante que es el proceso político paraguayo, que está en un momento de inflexión, ¿no? Exactamente, un momento de inflexión. Doctor, mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, trabajando como docente. ¿Cuánto tiempo en el exterior? Yo llevo mucho tiempo en el exterior, en Estados Unidos en particular. En varias etapas, digamos, ¿verdad? En esta última etapa estoy desde el 2017, ¿verdad? O sea que ya vamos por 5 años, ¿verdad? Antes estuve en Ecuador 3 años como representante residente de la OEA en Quito, y antes estuve otra vez en Estados Unidos trabajando en el Foro Internacional de Centros de Investigación sobre la Democracia. Estuve como 5 años. Y bueno, eso fue lo que hice al terminar mi etapa de carrera pública en Paraguay. Usted sabe que yo tuve 12 años más o menos, 2 periodos como senador, luego como embajador, luego como ministro de Justicia y Trabajo. Y ahí, digamos, decidí volver o salir, digamos, de la política activa y volver a las actividades que realizaba antes, el mundo académico y el mundo de las organizaciones que trabajan por el fortalecimiento de la democracia. No solamente en Paraguay, sino en todo el mundo. Exacto. ¿Y se extraña la política activa? Yo no extraño. Yo sigo la política, activamente, pero sin militar en la política. No, yo no extraño. No extraño. Dígame, doctor. Es decir, si usted me invita ahora,
le digo, muchas gracias, pero no. Doctor, dígame, ¿cuál es la imagen que se tiene de nuestro país en el exterior? Bueno, a ver, lamentablemente no es una buena imagen. Tenemos que decir la verdad, enfrentar la realidad. Es una mala imagen. Nuestro país tiene, si podemos hablar de la marca país, así como los países hablan de la marca país, tenemos países que tienen marca país muy buenas, como Uruguay o Costa Rica o Chile, digo, América Latina. Nosotros tenemos una imagen país, una marca país muy mala. Estamos catalogados o vistos como país con un nivel muy, muy alto de corrupción, con un nivel de informalidad muy alto y con una penetración cada vez mayor de actores extraestatales vinculados o al lavado de dinero o al crimen organizado, en fin, a todo tipo de actividades ilícitas. Y estas últimas decisiones del Departamento de Estado, designando como significativamente corrupto a un expresidente y a un vicepresidente en funciones, obviamente manda una señal muy, muy potente y muy negativa, muy, muy negativa, lamentablemente. Correcto. ¿Cómo se le pone un contrapeso para ir de alguna manera revirtiendo esa mala imagen? ¿Es la calidad institucional de la democracia que en la medida que va en aumento va retrocediendo esa imagen negativa? Sí, yo creo que es la calidad de la democracia, el fortalecimiento de las instituciones, el combate a las actividades ilícitas, el crimen organizado, el fin de la impunidad, la seguridad jurídica. Básicamente son esos elementos, elementos que tienen... La imagen es el reflejo de la realidad. Entonces, nosotros no podemos mejorar la imagen si no imaginamos la realidad. Es como el espejo. Okay. ¿Cómo puedo aparecer mejor en el espejo? Bueno, tengo que estar mejor porque el espejo va a reflejar lo que soy. Entonces, esas son las cosas que obviamente nosotros tenemos que definitivamente encarar y resolver. Y en la medida en que nosotros vayamos resolviendo esos problemas, esas características, obviamente nuestra imagen va a mejorar. Correcto. Usted habla en su libro que se llama La democracia del desencanto, de 6 características de gobernanza para mejorar la calidad institucional de la democracia. Poner el ojo en esas características de gobernanza para que mejore la calidad de las instituciones es lo que puede hacer retroceder esa mala imagen que tenemos. Correcto. ¿Existe algún tipo de democracia tutelada? Pregunto esto porque quiero saber si para poder ir mejorando en esas características de gobernanza necesitamos un tutor, por ejemplo, Estados Unidos. No, yo estoy totalmente en contra de las democracias tuteladas. Las democracias no pueden estar tuteladas. La soberanía reside en el pueblo. Cierto. No tiene por qué haber un tutor, ni tiene por qué haber tutelaje. Ahora, obviamente, vivimos en el mundo, somos un país pequeño, interactuamos con países pequeños, con países medianos, con países grandes, y obviamente lo que la comunidad internacional hace, piensa o realiza, tiene un impacto sobre nuestro país. Pero tutelaje no. Yo no creo que sea tutelaje, Okay. y tampoco yo aceptaría. Pienso que no, de ninguna manera. Somos una nación independiente y soberana. Correcto. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre los resultados que se produjeron el pasado domingo, hace poquito, 18 de diciembre, en las internas simultáneas? Por un lado, Efraín Alegre, ganador de las internas de la Concertación, y por otro lado, Santiago Peña, ganador en las internas coloradas. Bueno, voy a seguir el orden de la pregunta. En el caso de la Concertación, yo creo que ha sido una elección muy importante. Políticamente hablando, es una elección que marca un hito, porque es la primera vez que tenemos un instrumento político, que es la Concertación, abierta a todas las fuerzas políticas, organizaciones, grupos. Creo que hay más de 40, no sé el número, pero aparte de los partidos, ¿verdad? Es un fenómeno político inédito. Nosotros siempre mirábamos a países que han utilizado ese tipo de instrumentos políticos, Chile, por ejemplo, y mirábamos la Concertación. O mirábamos, si queremos mirar al
digamos, al espectro de la izquierda, miramos el Frente Amplio en Uruguay. Y siempre decíamos, no, pero en Paraguay no se puede hacer eso. No, pero los chilenos sí pueden hacer, pero nosotros no podemos hacer. Ah, sí, pero los uruguayos pues, son uruguayos, ¿verdad? Entonces, yo siempre fui partidario de una concertación, siempre, pero desde hace mucho tiempo. Pero cada vez que yo planteaba esto, me decían, sos muy iluso, idealista, no va a pasar. Y realmente yo creo que es algo revolucionario. ¿Y sabe por qué? Primero porque democratiza el proceso político, desoligarquiza a los partidos políticos. Porque los partidos políticos antes competían solamente en el marco de sus afiliados. Entonces, los líderes políticos, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, local, tenían una influencia muy grande sobre el proceso electoral, sobre el proceso político y sobre los resultados. A medida que se amplía el universo de potenciales votantes, ese peso que tenía la estructura dirigencial de los partidos disminuye. Por una razón obvia, ¿verdad? Porque hoy ya no tengo solamente que competir por los votos de mi partido, porque tengo otros votantes que no son parte de la estructura que van a venir a votar. Es más, no solamente no son parte de la estructura, no están en mi padrón, yo no sé quiénes son, yo no sé qué piensan, no sé cómo van a influir. Entonces, es un proceso que hace las dos cosas. Desoligarquiza los partidos y democratiza el proceso político. Ahora, es un principio. Obviamente, esta es la primera vez que tenemos una elección de esta naturaleza. Veremos esto cómo evoluciona, en primer lugar. En segundo lugar, porque en esto yo creo que no hay marcha atrás. Yo pienso que, por ejemplo, en el 2028, ¿quién puede plantear, no más internas abiertas? Políticamente es imposible. O sea, es como que un logro que es un hito en el sentido de lo que se alcanza, pero también es un hito en el sentido de que de ahora en más la política va a ser diferente, para bien o para mal, para mí para bien, ¿verdad? Evidentemente. Ahora lo que sucede es que ahora falta que esas primarias abiertas o internas abiertas para los cargos unipersonales, no solamente presidenciales, también de gobernadores, se pueda extender a los partidos políticos. De manera que finalmente se abran las puertas de los partidos políticos a la ciudadanía. No es una obligación, es una opción. Uno puede optar por votar o no votar por un partido o por otro partido. Pero si queremos mejorar la calidad de la democracia, queremos mejorar la calidad de los partidos políticos, que son ejes fundamentales, vertebrales de la democracia, una no es la única, pero una de las cosas que ciertamente, una de las medidas que ciertamente va a ayudar a que eso suceda es la democratización. Cuesta porque en la democratización a veces uno gana, a veces uno pierde. Correcto. Bueno, correcto. Sobre todo, yo creo sobre todo ahora, ¿verdad? Porque el peso, nosotros nos quejamos de los partidos políticos que funcionan mal, los rechazamos y con razón, ¿verdad? Porque las falencias son evidentes. Bueno, pues entonces, como yo digo, no podemos seguir siempre en la antipolítica. Tenemos que hacer la transformación de la política. Es decir, ¿de qué me sirve que yo siga criticando a los partidos políticos y siga criticando a los partidos políticos? Con razón, a veces un poco exagerada, pero de todas maneras, en lo fundamental, con razón. Si yo no me involucro, o por lo menos no tengo la oportunidad de involucrarme para transformar, la antipolítica no produce resultados. La antipolítica es patear el tablero. ¿Qué se obtiene? O sea que la indignación, el desencanto, el pesimismo tiene que transformarse en acción. Por eso yo creo que la figura de la concertación es un gran logro. Ahora, la segunda pregunta, o la segunda parte de la pregunta. Hay que entender que es la primera vez que sucede. Mucha gente no sabía, esto tiene 4 meses, 5 meses, no sabía dónde votar, no sabía cómo es que era el proceso, etc. Entonces, me dicen, ok, en la concertación votaron 600.000 personas, es un número muy, muy importante,
muy, muy grande de participación. Ahora, lógico, uno mira en porcentaje sobre el padrón nacional, que tiene más o menos 4.700.000, por ahí, en números redondos, y dice, claro, 12.3 o 12.29 o algo así. Bueno, pero si hacemos la misma comparación para el Partido Colorado, la participación es del 25% del padrón nacional. Es decir, el problema es con qué te comparás. Si te comparás con el padrón nacional, es 12%. Pero si el Partido Colorado se compara con el padrón nacional, que tuvo más o menos 1.200.000, un poquito menos, sí, es el 25%, es el doble. Entonces, eso... Pero los no afiliados al Partido Colorado no podían votar en las internas coloradas. Claro, pero en términos de participación, o sea, en términos de participación en general, vamos a hablar de números. Tenés un patrón histórico. El Partido Colorado en las elecciones internas del año 2018 tuvo 1.150.000, algo así, o 40.000, y ahora tiene casi 1.200.000, un poquito menos. Es decir, ese es el voto histórico duro, digamos, del Partido Colorado. Ahora, en el caso de la concertación, hay que hacer todavía el análisis, ¿verdad? Fino, pero los primeros números indican que hubo más de 150.000 votos que no eran del Partido Liberal. Entonces no podemos hablar de una interna liberal ampliada. Es cierto que el Partido Liberal tiene un peso muy grande. Cierto. ¿Verdad? Eso es evidente. Cierto. Pero, fíjate, el Partido Liberal, o sea, las listas de senadores del Partido Liberal que refleja el electorado más o menos del Partido Liberal, 430.000. Y el total, 600.000. Entonces quiere decir que hubo 150, 160.000 personas que no eran. Y bueno, dice, Pachaquería. Bueno, Pachaquería tuvo 27. Restale los 27, te quedan 130.000. Entonces, bueno, yo creo que es un muy buen comienzo. Un muy buen comienzo, pero para que se produzca esto que usted le llama la desoligarquización, sí, de la estructura liberal dentro de lo que es la oposición, debería romperse esa apatía de los no afiliados y participar más en este tipo de elecciones a padrón abierto, porque, como usted dice, o si no, es como una interna liberal ampliada. Y no se produce esta desoligarquización. Claro, claro. Porque si bien es cierto que estamos hablando de 150.000 votos que se le suman a los votos liberales, no tiene una incidencia todavía como para romper el peso que tiene la estructura liberal dentro de del resultado de las elecciones de la concertación. Claro, pero representa casi el 25% del total. No es poca cosa. Un cuarto, 25%. Y yo insisto, ¿verdad? Porque cuando yo hablaba de la concertación, digo, la figura, no sí. Es decir, yo decía, tenemos que hacer algo a la chilena, que siempre me decían que los chilenos eran, fueran superiores y nosotros no podíamos, ¿verdad? La principal oposición venía del Partido Liberal, que tenía miedo, miedo a lo mejor es un poco exagerado, pero que tenía un recelo a la idea de abrir sus elecciones, ¿verdad? Finalmente, y yo creo que con gran inteligencia, el Partido Liberal entendió que tiene que abrirse para proyectarse hacia el futuro. Es decir, tiene que ganar en las internas esos otros votos, ¿verdad? Y eso es lo que pasó. Y yo creo que eso es lo importante. Ahora, todo es como el vaso medio lleno o medio vacío, claro, ¿verdad? Estamos empezando. Yo creo que para hacer lo que hay que hacer una gran campaña de difusión para que la gente conozca y entienda y sepa. Digamos, este fenómeno de la concertación tiene ¿cuánto? 6 meses. ¿Cuándo fue que se aprobó usar el padrón abierto? No recuerdo la fecha. 6 meses. 6 meses, un poco menos, ¿verdad? Sí. Ahora van a venir las elecciones municipales. Se va a tener que hacer concertación también, no va a haber marcha atrás. Y bueno, entonces tenemos que hacer una campaña de concientización, de difusión, para que todos sepan, la ciudadanía sepa que puede participar. Y entonces yo creo que va a ir habiendo un proceso, ¿verdad?, de ampliación y mayor participación, ¿verdad? Yo no creo, de nuevo,
yo no creo que se pueda hablar de interna liberal ampliada cuando el 25%. El 25% de los votos es mucho. Pudo haber tirado eso, la elección en otra dirección. Correcto. Ahora, si usted fuese el doctor Efraín Alegre y tenía un potencial de votos de 4 millones, casi 900.000 paraguayos. Supongamos que de esos 4 millones, el 50%, 4.900.000, el 50% dice, no nos vamos a votar. Y el 50% o el 40% dice, vamos a votar. Y estamos hablando de 2 millones de votos posibles y un 60% apático que decide no participar. Si usted fuese el doctor Efraín Alegre, usted no diría, esta es la prueba de fuego para que yo pueda medir cuántos votos puedo tener fuera de la estructura liberal en vistas a abril del año que viene. Porque ahora creo que obtuvo 348.000 votos. Vamos 390.000. Vamos a 390. O 387 o algo así. Correcto. Entonces, para que yo pueda ganar en las internas de abril, tendría básicamente que multiplicar por 4 los votos obtenidos ahora. Si ahora obtuve 380.000, tendría básicamente que multiplicar por 4. El otro candidato obtuvo 620.000 votos. Debería multiplicar eso por 2 y tiene toda la maquinaria de su partido como para llegar a 1 millón de manera relativamente fácil. No sabemos todavía si va a haber unidad granítica colorada. Debería multiplicar por 2 y un poco más y ya está allí cerca de 1,5 millones. Pero para pasar de 380.000 a 1,5 millones, básicamente es multiplicarlos por 4 los votos obtenidos ahora. ¿Puedo multiplicar por 4 eso si ahora, teniendo un potencial de 4.800.000 o más real, un potencial de 2 millones de votos, si participaba el 40% para darme un apoyo extrapartidario, lo que yo pude lograr son 380.000? ¿No le parece un poco complicado el escenario? Bueno, en primer lugar, el tema del nivel de participación. No es si nosotros miramos todas las elecciones nacionales del pasado reciente, cierto, la participación es siempre arriba del 60. Entre el 60 y el 65. Las generales. En las generales. Las generales. O sea que, digamos que las elecciones del año que viene, sí se mantiene la tendencia, que por lo general se mantiene, varía un poco más, pero por ahí, ¿verdad? Va a tener un total de entre 2.800.000, 2.700.000 y 3 millones, más o menos. Okay. O sea que vamos a tener 60-65% de votantes que participan y 40 o 35 por ahí de gente que no participa. Pero eso no es inusual, eso ha sucedido. Correcto. En el 2003, en el 2018, etc. Es la tendencia. Es lamentable porque todos quisiéramos que la participación sea mayor, pero esa es la participación, esa es la realidad que tenemos, en primer lugar. Así que el que obtiene 1,5 millones es ganador. Claro. Ahora, veamos el tema. Vamos a ver lo del doctor Efraín Alegre primero y luego lo del Partido Colorado. Si uno mira las elecciones del año 2018, Efraín Alegre obtuvo en las internas 300.000 votos. En las nacionales, 1.120.000 votos. Multiplicó por 3.7. Okay. 3.7 es el factor, de crecimiento, el factor de crecimiento. Y eso es normal, porque las internas de la oposición siempre fueron con un menor nivel de participación, ¿verdad?, que las coloradas. Okay. O sea que para la oposición, la interna es el piso, ¿verdad?, el piso de voto. El techo depende, ¿verdad? Pero si miramos históricamente, la última elección, ¿verdad?, es el factor de multiplicación del voto de Efraín Alegre fue 3.7. Correcto. Así que ese cálculo que yo si yo le aplico el 3.7 sí, a los votos actuales, me da 1.600.000 votos. Ok.
Ok, todo esto estamos haciendo números, ¿verdad? Obviamente es un proceso. Pero en base a hechos datos ya concretos. Hechos concretos, tendencias y resultados reales. No es que estamos especulando. ¿Qué pasa con...? Veamos entonces ahora, pero ahora tenés la Concertación que obtuvo 600.000 votos. O sea, que es lo de Efraín Alegre más los otros votos de Fleitas, de Partiburt, de Sebastián Villarejo, todos los cuales han felicitado, como debe ser, ¿verdad? Sí. Al candidato ganador, Efraín Alegre, y han prometido sumar y están sumando, ¿verdad?, los votos. Así que es un escenario distinto, más alentador, ¿verdad? Ahora, en el caso del Partido Colorado, el candidato ganador, Santiago Peña, obtuvo 508, 510.000 votos o por ahí, más o menos. Creo que obtuvo 618.000. Sí, yo no podemos revisar ahora pero yo creo que consiguió un poquito, consiguió menos. De todas maneras es la misma cantidad de votos que la Concertación o menos, ¿verdad? O 10.000 más, lo que fuera, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que para el Partido Colorado las internas siempre han sido su techo. O si no su techo, como digo yo, su cielo raso, ¿verdad? ¿Por qué? Y mirá en el 2018. En el 2018, en las internas coloradas participaron 1.119.000 votantes. Votando tanto por Marito, tanto como Santiago Peña, ¿verdad? Sí. Mario Abdo Benítez gana las elecciones. ¿Cuántos votos saca? 1.200.000. Muy cercano al total de las internas. Ahí nomás. Okay. Vamos a la siguiente elección de Carter, del 2013, la misma cosa. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque el Partido Colorado tiene un voto que es un voto, como se le dice, cautivo, un voto de su partido. Y la movilización en las elecciones internas es la que define para ellos la nacional. ¿Verdad? Entonces, el nivel de participación es mucho más alto. Pero no suben más que eso, históricamente. Ahora, eso demuestran los números. Ahora, en esta elección en particular, también hay que tener en cuenta que fueron elecciones simultáneas, porque había no solamente elecciones de candidatos nacionales, sino también de candidatos seccionales, miembros de las seccionales, etcétera, etcétera. Es decir, presidentes de la ANR, presidentes de las seccionales, ¿verdad? Entonces hubo mucho más aparato que se movió, porque todos los cargos estaban en disputa. No solamente los cargos, digamos, pluripersonales de nivel nacional, ¿verdad?, o de presidenciales. Entonces, eso trae muchos votos, porque cada presidente seccional, o sea, cada candidato a presidente seccional pelea a muerte sus votos, porque si él gana, es un interlocutor importante para dentro del partido y dentro del gobierno si gana el gobierno, si gana las elecciones. Y el que pierde también queda debilitado. Correcto. Entonces uno tiene un efecto de participación, un efecto de arrastre muy alto. Muy alto porque todos juegan el partido. No es nomás Argentina y Francia. Todos juegan el partido. Correcto. De las internas del 2017 dentro de la ANR, 1.119.000, pasaron a las generales 1.200.000. 1.200.000. En un contexto en el cual el candidato perdedor de aquellas internas, Santiago Peña, la misma tarde que perdía, le daba su apoyo al candidato ganador, Mario Abdo. Sí. Ese escenario parece que no se va a producir ahora. Mario Abdo decía, hasta no hace mucho tiempo atrás, que cualquiera es mejor candidato menos para presidente de la República, menos Santiago Peña. Es decir, posiblemente Santiago Peña no tenga el respaldo de Fuerza Republicana, como sí Honor Colorado le dio el respaldo a Mario Abdo después de las internas del 2017. ¿Será que eso puede incidir en la suerte del Partido Colorado o Mario Abdo no tiene poder político para movilizar tropas coloradas? Bueno, de nuevo, una pregunta
hay que hacer un poco de futurología, que no es precisamente lo que a los politólogos nos gusta. Lo que podemos hacer es predicciones basadas en comportamientos anteriores. Es decir, lo que nosotros hacemos es proyectar un escenario sobre la base de hechos sucedidos con anterioridad, tendencias, ¿verdad? Yo creo que va a tener un efecto. Lo que está por verse es la magnitud de ese efecto, ¿verdad? Yo pienso que va a ser un efecto, yo no creo que sea un efecto mayúsculo, pero va a tener un impacto sin duda alguna, porque esta interna ha tenido unas características muy particulares distintas a internas anteriores. Así que yo creo que sí que va a haber fuga de votos colorados. Correcto. Ahora, no puedo cuantificar cuál sería esa fuga, pero yo creo que sí. Correcto. Bueno, qué interesante esto que me comentó, que en el año 2018 los votos del señor Efraín Alegre fueron 3.7 veces más que los votos obtenidos por el señor Alegre en las internas. En las internas de esa. Ok, qué interesante eso. Doctor, el voto de listas desbloqueadas, ¿es un crecimiento o un retroceso en nuestra forma electoral dentro de nuestra democracia? Bueno, a ver, como diría yo, a mi juego me llamaron. Bueno, yo participé muy activamente en el debate cuando se discutió este tema, ¿verdad? De manera que mi posición, por lo menos para los que me conocen, es clara, saben lo que yo pienso y sigo pensando lo mismo, ¿verdad? Yo creo que para mejorar la calidad de la democracia hay que hacer dos cosas. Una es democratizar los partidos, desoligarquizarlos. El mecanismo más efectivo es que el padrón abierto para todos, para que los partidos entiendan que, a ver, no es nomás tu clientela política, digamos, azul, roja, amarilla, lo que fuese, sino que tenés que ir a ganar los votos del resto de la población. Eso yo creo que es un efecto importante. El otro efecto, la otra necesidad, es que haya disciplina en los partidos políticos para que haya gobernabilidad. Yo considero que la adopción del voto desbloqueado, del voto preferente, es negativo. Yo creo que va a empeorar la calidad de la democracia. Yo creo que en este momento estamos en el periodo del enamoramiento. Conocimos algo que nos sedujo. Estamos totalmente enamorados. Yo creo que a medida que avance el tiempo, y de hecho ya empiezan a haber señales de que estamos un poco escépticos. A ver, que nos enamoramos de la persona correcta o del sistema correcto o de la propuesta correcta. Yo creo que vamos a terminar decepcionados. Y digo esto por este argumento. El problema del voto desbloqueado o del voto preferente es que rompe la necesaria disciplina, por lo menos mínima disciplina, que tiene que haber en los partidos para que haya gobernabilidad en el Congreso, de cara a las relaciones entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Porque cada candidato dentro del sistema de voto preferente no le debe ninguna lealtad a la organización política que le dio la oportunidad de candidatarse. Entonces dice, a mí me eligió el pueblo. Yo negocio con el gobierno. Juan, María. No, pero a mí me eligió el pueblo. Yo negocio. Y vamos. De que va a haber una fragmentación y va a ser muy difícil obtener algo que es muy importante, que es la gobernabilidad. Nosotros tenemos en todos los sistemas electorales dos necesidades. Una es garantizar la representatividad. Tenemos que tener un sistema que represente al electorado. Pero el otro es que ese sistema también garantice la gobernabilidad. Eso es uno. En segundo lugar, hoy día, con el sistema de listas desbloqueadas, el dinero juega un rol fundamental. Se ha potenciado exponencialmente. Y en un contexto como el nuestro, de mucha informalidad,
de un avance muy grande del crimen organizado, de las organizaciones ilícitas, del lavado de dinero, etcétera, de toda la estructura que conocemos. Entonces, se plantea, lo que sucede es que esas fuerzas cada vez más van a influir porque van a financiar candidatos que le responden a ellos. Entonces, uno puede decir, yo sí, me pueden votar a mí. Yo no quiero hablar de casos concretos, porque conozco una persona, excelente persona, que se presentó a las internas de un partido, no voy a mencionar, y muy entusiasmada esta persona, ¿verdad? Sin ningún peso. Sacó 140 votos, pero estaba convencida esta persona que con el voto preferencial iba a tener una buena elección. Pero si no tiene dinero para hacer la campaña, las campañas son cada vez más caras. Exactamente. Entonces no. Ahora, doctor, permítame una pregunta con respecto a, usted me hablaba de dos condiciones fundamentales en el sistema democrático, la representatividad y la gobernabilidad. Con respecto a esto, que es la representatividad, ¿usted está de acuerdo con que en las elecciones internas todos los habilitados para votar voten a quienes van a ser los candidatos a senadores o diputados de su partido, o debería eso ser competencia de los convencionales y debería eso definirse dentro de una convención interna dentro de los partidos? Bueno, ese era el sistema que teníamos nosotros antes de la reforma de la ley electoral, que si no me falla la memoria fue en el 91, en el 92. Cuando se adoptó el sistema de las elecciones internas, las primarias, por decirlo de alguna manera. Yo creo que las convenciones son importantes y útiles para marcar líneas políticas, pero yo creo que no deben sustituir el voto de la gente. Okay. No pueden sustituir al voto de la gente. No pueden sustituir. Hay mejor calidad de representación, exactamente. Legitimidad. La legitimidad que da el voto popular. Claro. Yo creo que las convenciones son muy importantes para la parte programática, para la línea política del partido, que después pone a consideración de la ciudadanía. Okay. Pero la ciudadanía es la que tiene que decidir sí o no, o quién no. Correcto. Entonces usted me dice, estamos todos enamorados en este momento de este sistema de listas desbloqueadas, pero posiblemente después vayamos a sentir las consecuencias cuando se dé la ingobernabilidad, porque cada uno no representa la disciplina de su partido, sino a mí me votó el pueblo. Mira lo que pasa en Perú y ojalá no nos pase a nosotros. Que el Poder Ejecutivo no puede dar un paso porque está permanentemente trancado. Totalmente trancado con el sistema. Correcto. Con eso no quiero decir que el Poder Ejecutivo sea bueno ni malo. Lo que quiero decir es que porque no pasa solamente con este presidente. Claro. El expresidente Castillo, ¿verdad? Exacto. Pasó con el anterior, y pasó con el anterior, y pasó con el anterior. Es decir, el sistema es disfuncional. No permite lo que se necesita, que es gobernabilidad. Exactamente. Doctor, entonces usted no está a favor de este sistema de listas desbloqueadas. Ahora le pregunto si usted está a favor de que el voto tenga que ser obligatorio. Hace 48 horas atrás en Chile se aprobó que el voto debe ser obligatorio para todas las elecciones nacionales y plebiscitos, no así para las primarias. ¿Debe ser obligatorio el voto, doctor? ¿Qué le parece a usted? Yo estoy de acuerdo con lo que han hecho los chilenos ahora, que han corregido un error. Yo creo que el voto tiene que ser obligatorio, no para las primarias. En las primarias, es una opción hacerlo o no hacerlo. Porque ahí se decide, no es la decisión final. Para las nacionales y para los plebiscitos, referéndums, lo que sea, tiene que ser obligatoria. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es no solamente un derecho, es un deber. Es un deber. Entonces, de hecho, nosotros tenemos el voto obligatorio. Lo que pasa es que, como tantas cosas en Paraguay, tenemos esta antigua tradición colonial. Se acata pero no se cumple. Y estamos acostumbrados a que las leyes... No, pero eso está en el papel nomás, lastimosamente, ¿verdad? No se pone en práctica, no se enforza, como
se diría en inglés, no existe el verbo en castellano, pero es decir, poner en vigencia lo que dice la ley. Correcto. Yo creo que el voto obligatorio es importante. Lo que pasa es que hablar de obligatorio suena antipático. Cierto. Porque es como que yo digo, mira, yo te estoy obligando. No es así. Es decir, es tu deber. Es tu deber. Es un deber cívico. Tienes que opinar, tienes que tomar una decisión. Doctor, si a mí me van a exigir de manera obligatoria que cumpla mi deber de votar, ¿debería también ser obligatorio para los candidatos debatir? Bueno, yo creo que cada candidato hace la campaña que le parece más conveniente para su estrategia electoral, ¿verdad? Debate, no debate, debate una vez, debate dos veces, en qué formato debate. Eso en todos los países es algo que se varía porque tiene que ver con las estrategias electorales. Correcto. Es decir, finalmente la ciudadanía va a decir qué es lo que piensa. Doctor, permítame la siguiente pregunta. En estos casi 34 años de proceso de democratización y de democracia a partir de el 2 y 3 de febrero de 1989, ¿cómo evaluaría usted el rol o el papel que le ha tocado cumplir al Partido Liberal Radical Auténtico? ¿Ha estado a la altura de lo que este tiempo de democratización exigió al PLRA? Bueno, yo creo que, como bien dice la pregunta, en estos últimos 33 años, de manera que no todos los años ni todos los periodos fueron iguales. Hay que mirar en perspectiva, ¿verdad? Yo creo que en un primer momento, yo creo que el rol y la responsabilidad del Partido Liberal fue positiva, el rol positivo, una contribución muy importante. Creo que en este último periodo, a partir del 2012, 2013, hubo un empeoramiento del funcionamiento del Partido Liberal. Y ahora creo que esta medida de adoptar el sistema de utilizar padrón abierto abre la posibilidad a una renovación y reforma dentro del Partido Liberal. ¿Qué tan rápido se va a dar? ¿Qué tanto se va a avanzar? Bueno, eso está por verse, ¿verdad? Pero yo creo que en general el rol de los partidos ha sido positivo en un primer momento, pero si hacemos un promedio, ha sido pobre. Pero no solamente el Partido Liberal, el Partido Colorado. Y lamento decir, también los partidos pequeños. También los partidos pequeños. Es decir, yo creo que ha habido un deterioro de la calidad de la política en general. Un deterioro de la calidad de la política. De la política, en general. En las últimas, diría yo que en la última década, por decir, no sé, poner un tiempo, ¿verdad? Ese deterioro en la calidad de la política es la causa por la cual hoy se percibe en la ciudadanía cierta decepción o cierta fatiga con la democracia. Totalmente. La gente no se desencanta por nada, se desencanta por algo. Se desencanta porque no se producen los resultados que la gente espera. O sea, no es que la gente se enoja porque se enoja, por caprichosa. No, el enojo no es arbitrario. El enojo es un producto, un resultado, quiero decir, de la calidad de las políticas públicas y de los gobiernos. Y ahí quiero hacer una clarificación. Yo creo que en alguna oportunidad habías mencionado en alguna de las preguntas. El problema es que nosotros pensamos, le culpamos a la democracia. En realidad son los gobiernos. La democracia es un sistema para gobernar. Es un sistema de reglas. Es un sistema es un marco institucional. Cómo se accede al poder, cómo se ejerce el poder y cómo se transfiere el poder. Pero no quién ejerce el poder. ¿Y qué resultados logra? Entonces, si yo estoy decepcionado del gobierno, aquel, el otro, lo que fuera. ¿Verdad? Pero resulta que necesitamos mejorar un poco nuestra cultura política, un nivel de comprensión de que el problema no es la democracia. El problema no es que vos puedas votar. El problema no es que haya equilibrio entre los poderes del Estado. El problema es que los gobiernos no responden a las expectativas de la gente.
Entonces el problema es de los gobiernos, no de la democracia. Ok. Convengamos que los resultados son producto o responsabilidad de los gobiernos. La democracia es la forma en la cual convivimos, libertad de expresión, para poder votar, equilibrio de poderes, etc. Ahora, parte medular de la democracia son los partidos. Y la gente hoy percibe que hay una grieta que separa, por un lado, las necesidades y demandas sociales y por otro lado, lo que representan los partidos. Entonces hay una decepción no solamente por los resultados de los gobiernos, sino también una decepción hacia los partidos, incluyendo el Partido Liberal Colorado y todo. Colorado. Sí. Esa decepción por los partidos a partir de esa grieta, ¿no es también una decepción hacia la democracia? Yo no creo. Yo creo que es una decepción con los partidos, una decepción con los gobiernos y es una decepción con los partidos, porque a fin de cuentas los gobiernos son gobiernos de partidos o de coaliciones de partidos. Entonces, pero yo creo que es una decepción con los partidos, no con la democracia. Bueno, es que no se le puede culpar a la democracia de que los partidos no funcionen. No se le puede culpar a la democracia que haya corrupción. No se le puede culpar a la democracia que haya desigualdad o que haya pobreza o que haya corrupción, impunidad. Okay. La democracia no es responsable de eso. Los responsables son los partidos y los gobiernos, mejor dicho, y los partidos. No hay otra forma de entender la realidad. Es decir, correcto. Lastimosamente, sufre la democracia. Doctor, ¿me podría decir, desde Juan Carlos Guasmosi o desde Andrés Rodríguez hasta Mario Abdo Benítez, que entrega el poder el 15 de agosto del año que viene, ¿qué gobierno ha tenido los mejores resultados en términos de impactar para mejorar la calidad de vida de los paraguayos? Yo creo que el gobierno de Fernando Lugo. Yo creo que el gobierno de Fernando Lugo fue el mejor. No perfecto, yo tengo muchas críticas también, ¿verdad? Pero comparando todo este periodo desde el gobierno de Rodríguez hasta el gobierno que está terminando, para mí fue el gobierno de Lugo. El de mejores resultados. El de mejores resultados. Doctor, permítame que yo le lea lo que usted escribió en su libro, que lo tengo acá muy marcado y subrayado, La democracia del desencanto. Le voy a leer lo que usted escribió. Sí. Dice, en el marco institucional establecido por la Constitución del 92, influye decisivamente en que los gobiernos malos sean más malos e impide que los buenos sean más buenos. Nuestra Carta Magna, redactada con la mejor de las intenciones, ha producido en ocasiones resultados decepcionantes. Sí, escribí, sigo pensando, ¿verdad? Y voy a referirme, hay muchas cosas, yo en el libro abordo varias de las falencias que encuentro con la Constitución, que es una buena Constitución, pero no es perfecta. Tiene que ver fundamentalmente, en este momento, por el tema de la gobernabilidad y la calidad de las políticas públicas, tiene que ver con, no la división de los poderes, que es fundamental para una democracia, pesos y contrapesos, sino la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene poderes que no tiene que tener. Perdón. El Poder Legislativo tiene poderes que no tiene que tener. Por ejemplo, el manejo del presupuesto. En la forma que se maneja el presupuesto, los cargos, los salarios, esa es una función del Ejecutivo. El Congreso debe aprobar o rechazar la tendencia a aumentar el gasto sin financiamiento. Bueno, tiene que haber una norma que diga, perfecto, vamos a aumentar 5%, 10% el presupuesto, pero decime de dónde o cómo vamos a financiar ese aumento. Entonces, le van a decir, vamos a aumentar los ingresos. Y sí, pero bueno, está bien, pero tenemos históricos también, ¿verdad? Claro. Tenemos históricos también. O sea, el aumento de los ingresos no es que yo diga, aumentar los ingresos, no, pero veamos la figura, veamos el análisis económico, veamos la expectativa de crecimiento de la economía, y en base a eso se puede hacer una estimación
de cuál va a ser el crecimiento de los ingresos. Yo no puedo decir, yo quiero subir 10, así que aumenten los ingresos 10. No, no aumentan. No aumentan por diferentes razones, pero bueno, esto podemos hablar después. Ese es un tema. El otro tema, el Poder Ejecutivo. El poder de veto del Ejecutivo es muy débil. En las constituciones presidencialistas, el poder de veto del Ejecutivo, para levantar un veto del Ejecutivo, se necesitan 2/3. 2/3 de los votos del Congreso, ¿verdad? Acá, mayoría absoluta, ¿verdad? Y si no 2/3, 3/5. Es decir, entre 60 y 66%. Eso le da al Poder Ejecutivo un poder, una fuerza para negociar con el Congreso. Y dice, bueno, yo voy a vetar. Entonces, se puede hacer una negociación en el buen sentido de la palabra, en una negociación programática, decir, bueno, vamos a corregir este artículo, vamos a ampliar esto. Desde luego, todo tiene que ser producto de un proceso de compromiso. Pero el Poder Ejecutivo hoy no tiene fuerza. Tiene fuerza para hacer nombramientos. Tiene fuerza para hacer todo lo que no tiene que hacer, que es, digamos, todo tipo de nombramientos, de instituciones, digamos, inflar la plantilla de funcionarios públicos, para todas las cosas. Menos para lo más importante, que es la producción de leyes. Entonces, claro, que es la base de las políticas públicas. Que es la base de las políticas públicas. Entonces, el presidente tiene poder, sí, le cambia al ministro, le cambia al viceministro, le cambia al funcionario, le lleva a esta acá, le lleva al otro, crea tantos puestos nuevos, etcétera, etcétera. Tenemos un poder ejecutivo flaquito en términos de poder en comparación con un poder legislativo que tiene demasiado poder. Claro, fuerte en el tema de ese tipo de actividades o de ese tipo de prerrogativas, pero débil en lo importante. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Claro, como nosotros reaccionábamos en el 92 contra la dictadura de Stroessner, obviamente la tendencia era, revertir el histórico en el cual el Congreso era un sello, porque el Congreso no decidía absolutamente nada en la época de Stroessner. Era Pero nos fuimos ya a un extremo opuesto. Yo creo que nos fuimos a un extremo opuesto. ¿Hay poderes ejecutivos en Latinoamérica más débiles que el paraguayo? Yo creo que quizás el peruano, pero no creo. O sea, estamos con el poder ejecutivo más débil en términos de poder, claro, en comparación con el Parlamento para poder gobernar. Exacto, pero de poder para qué. Yo no hablo de poder así por el poder, digo, del poder, claro, para introducir una agenda legislativa que permita la realización de las políticas públicas. Ahora, doctor, no un poder absoluto ni arbitrario para hacer cualquier cosa. Exactamente. ¿Cómo corregimos este desequilibrio? ¿Aumentando las facultades legislativas del Ejecutivo o disminuyendo las facultades ejecutivas del Legislativo? ¿O ambas cosas? No, podría ser ambas cosas, pero es peligroso. Yo diría disminuyendo las facultades del Legislativo, ¿verdad? Es decir, ok, el presupuesto se tiene que aprobar en función a la estimación de ingresos que hace el Poder Ejecutivo. Correcto. 1. 2. El Congreso no puede tener la facultad de modificar el anexo personal. Básicamente eso. Hay otros detalles, ¿verdad? O sea, el tema presupuestario. Cierto. En primer lugar. En segundo lugar, ahí sí aumentarlo del Ejecutivo, que es el Ejecutivo tiene el poder de veto del Ejecutivo, o disminuir las del Congreso. Correcto. Que ya no sea mayoría simple. Pero mayoría absoluta en este caso, ¿verdad? Sino que se necesita 2/3 o 4/5. O sea, o 60% o 66% para levantar el veto. Okay. Porque esa es la herramienta. Por ejemplo, te pongo el caso de Estados Unidos. ¿Qué puede hacer Biden cuando no tiene el Congreso a su favor? Yo voy a vetar. Y ahí se tranca. Y anda, conseguime 2/3 para levantarme el veto. No hay. Okay. Entonces, sentémonos y conversemos. Correcto. Sobre esta legislación, aquella legislación.
Correcto. Entonces, un poco asustados después de la dictadura estronista, en la Constitución de 1992 trata de disminuir el poder ejecutivo y se produce esta falencia que usted menciona. Claro. Ahora, doctor, en su libro que tengo acá, usted también dice lo siguiente. Dice, hace falta una reforma constitucional, pero en las condiciones actuales no es prudente promover una reforma de la Constitución. El remedio podría ser mucho peor que la enfermedad. Exactamente, yo pienso lo mismo. Pero déjame decir, yo fui senador 2 periodos. Es decir, cuando yo tengo esta opinión sobre el Congreso es porque he visto cómo el Congreso funciona. Y en cierta medida, es decir, en vez de querer más poder para mí, digo yo, limítenme el poder y gobierne usted, señor presidente. Hágase cargo. Hágase cargo. Y después le vamos a castigar, le vamos a premiar, lo que fuera, a usted, a su partido. Bueno, ahora, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos un problema, pero no tenemos una solución. Y no tenemos una solución porque en este momento no es prudente hacer una reforma constitucional. Porque vamos a abrirnos vamos a abrir una caja de Pandora. Vamos a tener, ya tenemos los votos desbloqueados para empezar. Vamos a tener un montón de grupos de interés, un montón de factores de poder, lo que se llama poder de veto fáctico, no de veto legal, que nos va a llevar a una constitución absolutamente, yo no sé lo que va a salir. Yo soy pesimista, ojalá me equivoque, ¿verdad? Pero yo creo que no están dadas las condiciones. Tenemos que tener suficiente madurez, tenemos que tener suficiente conversación política, tenemos que saber cuáles son, porque tampoco son muchas cosas que hay que modificar en la Constitución. Pero hay que mirar la experiencia y a decir, bueno, por ejemplo, estos poderes del Congreso son exagerados. Esta participación del Congreso en el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Oficialmente Magistrado, no puede ser. Estas facultades son cosas puntuales. Pero acá cuando hablamos de reforma constitucional tenemos una sola obsesión: reelección, reelección, reelección. Y ese no es el problema. Yo estoy en contra de la reelección. Correcto, correcto. Doctor, los otros son los problemas. Pero hay que generar, y en este momento no están dadas las condiciones, lastimosamente, en mi opinión. Si usted fuese asesor del próximo presidente de la República, sea este el doctor Acevedo, sea este el doctor Alegre, el señor Santiago Peña, u otro candidato que pueda ganar las elecciones del año que viene, y le pregunta a usted, ¿qué tengo que hacer para que terminado mi periodo de gobierno se diga que fui un gobierno con buenos resultados? ¿Qué le respondería? Y yo le respondería lo siguiente, que es necesario tener un modelo de país distinto al que tenemos hoy. Tenemos que cambiar la realidad del Paraguay. Tenemos que cambiar, tenemos que, por ejemplo, fortalecer las instituciones. Tenemos que terminar con la impunidad. Tenemos que terminar con, en el caso del Poder Judicial, hace falta mucha reforma. Claro que es un poder independiente, pero de todas maneras hay formas de hacer. Tenemos que terminar con la desigualdad, la pobreza. Nosotros hemos tenido en los últimos tiempos niveles de crecimiento económico razonables, pero no produce, no se traduce, no llega a la gente. Entonces necesitamos un crecimiento económico acelerado, pero inclusivo, ¿verdad? Necesitamos obviamente una política energética. Nosotros hemos tenido, fíjate, desde el 79 hasta ahora, hemos tenido toda la energía de Itaipú. ¿Y qué hicimos? Desperdiciamos. Desperdiciamos primero porque no recibimos los dividendos que nos correspondían. Pero los dividendos que nos correspondían los convertimos en renta en vez de desarrollo. Es como, yo tengo una casa de alquiler, me viene el dinero, yo tranquilo, yo vivo de renta. Los países no pueden vivir de renta. Eso es lo que le llaman la enfermedad holandesa, que los países que viven de renta, el caso de Venezuela es un ejemplo, vive de la renta del petróleo, entonces no hay producción, no hay competitividad. ¿Para qué si yo tengo el petróleo? Entonces la estructura productiva sufre. Nosotros vivíamos, una buena parte, no yo solo, pero usábamos la energía de Itaipú como una renta. Entonces, esta plata para acá, esta plata para acá. No utilizamos la energía de Itaipú, lo que teníamos que utilizar, que es en industrializar el país, en transformar la energía en empleo.
También, claro, el ingreso viene bien, pero fíjate, desde el año 79 a esta parte, que creo que en el 79 empezó Itaipú a producir energía, 89, 99, 2009, 2010, 40 años. Y realmente ahora recién tenemos estas líneas de transmisión que permiten, y 40 años sin tener una política energética, 40 años sin negociar con Brasil, con la mitad de nuestro, la mitad que nos corresponde de Itaipú. Correcto. Y no es solamente un tema de tarifa ni ingreso, es la libre disponibilidad de nuestra energía. Por ejemplo, bueno, vamos a vender la energía a precio de mercado. ¿Por qué tenemos que subsidiar? Todo el periodo de la llamada deuda espuria, que es deuda espuria, nosotros vendíamos la energía por debajo del precio para financiar el Plan Real de Brasil. Bueno, yo con mucho gusto les voy a ayudar a los brasileños si puedo, pero no tengo por qué perjudicar a mi país. Exactamente. O sea, una política energética, una política económica, inclusión social, protección social. Protección social, obviamente, ¿verdad? Lo que te decía, el fortalecimiento institucional. Y después te diría el conjunto de temas que tienen que ver con la calidad de vida de las familias. Salud, educación y empleo. Salud, educación y empleo. ¿Qué pasa? Hoy no tenemos salud pública gratuita. Tenemos en teoría, de nuevo el dilema de la realidad, que es lo que está en el papel es una cosa, el país formal y el país legal y el país real. El país legal es fantástico, el país real es otra cosa. Lo mismo pasa con la educación. La educación pública de Paraguay es de pésima calidad. Uno mira los exámenes, estos exámenes internacionales, estándares como los exámenes de PISA. Nosotros estamos, digamos, el 80-90% de nuestros estudiantes no tienen las competencias en áreas como lenguaje, ciencia, matemáticas. Entonces, vivimos un mundo distinto, vivimos un mundo nuevo con las innovaciones tecnológicas. ¿Cómo vamos a competir si no educamos? Correcto. Doctor, yo quiero agradecerle su presencia en Líderes. Realmente he aprendido y disfrutado muchísimo. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Es verdaderamente un honor compartir con usted esta oportunidad. Gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Juntos más fuertes. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.